No creo en limitaciones impuestas, no creo en ninguna limitación. Eso dice Diana Nayad en Nayad, esta película que nos reúne hoy en este episodio de Close Up, donde además me siento muy contento porque tengo la oportunidad de compartir este espacio con una mujer a quien admiro muchísimo y que creo que, bueno, pues nos va a dar oportunidad de platicar sobre esta película que ha estado ahora sí que salpicando en el buen sentido de la palabra a todos los que la han estado viendo. Una película de Netflix, Nayad, y una película que está pues también muy en conversación durante la temporada de premios. Se espera que su actriz protagonista esté nominada al Oscar. Pero bueno, ahora vamos a ir a todos esos detalles. Antes de ello, por favor, no se olviden de darle like a este video, coméntenlo por favor, díganos si ya vieron esta película, si no la han visto, si piensan que Annette Bening, la actriz protagónica, va a estar nominada al Oscar, desde luego compartan y suscríbanse a este canal. Recuerden que esta es una colaboración que estamos haciendo con el TEC de Monterrey, con Blua Media y con la iniciativa de Igualdad de Género. Y bueno, sin más, me voy ya a presentar a nuestra invitada, que ya les estaba yo presumiendo. La verdad es que ella fue muy modesta y me mandó una semblanza chiquitita que creo que es, pues verdaderamente muy abreviada la trayectoria que ella tiene y que, bueno, ya quizás tengamos un poco de oportunidad de mencionarla también. Pero bueno, nuestra invitada es Gisela Cossack. Ella es profesora universitaria, columnista de Letras Libres y narradora. Gisela, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Yo también estoy contentísima de estar aquí en esta oportunidad con una película que me gustó muchísimo, además. Y que además déjeme decirles que yo le dejé la tarea a Gisela cuando aceptó estar con nosotros. La invité y bueno, ella afortunadamente aceptó para platicar con nosotros sobre Nayad, que bueno, les cuento un poquito por si no la han visto. Les aviso también que vamos a hacer algunos spoilers. Se tienen que hacer, pero miren, dirían por ahí que esta es una historia basada en hechos reales, entonces creo que es difícil spoilerear la realidad, ¿no? Pero bueno, Nayad nos cuenta la historia de Diana Nayad, quien es una atleta, en cierta manera, también es una periodista, es una escritora, es una conferencista. Y bueno, en particular en esta película nos vamos a centrar en esta tarea que ella se establece a sus sesentas de, pues justamente nadar de Cuba a Florida, pues ella con las posibilidades que le da su cuerpo y con muchas cuestiones, pues contramarea, justamente que indicarían que una mujer en esa edad, o cualquier persona en esa edad, pero obviamente, pues una cuestión que se aborda en la película que creo que va a ser muy importante estar platicando, es el aspecto de la edad, ¿no? ¿A quién se le ocurre a los 60 años estar en esta tarea, que además es una tarea que ella ya se había impuesto años antes, 30 años antes, y que no había conseguido, ¿no? Y pues pareciera ser que pues ahora tiene más obstáculos enfrente y bueno, pues ya descubriremos si lo consigue o no lo consigue. De eso va Naya prácticamente. Es protagonizada por Annette Bening, como les decía, y por Jodie Foster, quien hace a Bonnie Stoll, su amiga y entrenadora. Y bueno, pues empecemos platicando un poco sobre ella, Gisela. Dame tus primeras impresiones y vamos hilando de ahí. ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó de Naya? Bueno, lo primero que destacaría es algo que ya mencionaste, que son las actuaciones. Las actuaciones son absolutamente brillantes. Y en esta época de superhéroes, aprecio enormemente el cine que hace énfasis en la actuación, que es un cine que se concentra sobre todo en la experiencia humana, eh, de los comunes y de los corrientes, independientemente de que Dayan Nayar no es común y corriente, pero bueno, digamos, es una mujer real, una mujer con una biografía, con una trayectoria, que se parece, digamos, más a nosotros que a los superhéroes.
Por lo tanto, destaco ante todo la calidad de las actuaciones, la calidad de los diálogos, la experiencia de estas dos actrices extraordinarias, ambas premiadas y reconocidas, em, eh, la hora de encarnar, digamos, estos personajes y traernos a nosotros eh, esa verdad que es la verdad del arte, ¿no? Que es la verdad que no es biográfica, que no es simplemente una expresión de la realidad, sino que es aquello de la realidad que efectivamente puede ser esencial. En este caso, una experiencia de mujeres, porque la experiencia es de ambas, hacen equipo para lograr su objetivo, la experiencia de dos mujeres que logran lo que logran, entre otras cosas, por el profundo lazo que hay entre ellas, que es otro aspecto muy interesante de la película, lo que significan los vínculos. Eso en primera instancia, por supuesto, las actuaciones, todas muy buenas, no solamente las de las, digamos, protagonistas. Destacaría también la belleza, digamos, de la cinematografía, pero al mismo tiempo su sencillez. No se trata de abrumar con la belleza del paisaje, se trata de entender que ese paisaje es escenario de una acción humana, no se impone por sí mismo. Otra cosa que destaco es, eh, tenemos que entender Naya también dentro del contexto de una tradición muy estadounidense que tiene que ver con la superación. Es una presencia constante dentro del mundo audiovisual estadounidense, es decir, voy a lograr una meta. Esa meta es sobrehumana, esa meta no la ha logrado nadie, tanto mejor. Y esa tradición tiene una amplia representación, es una tradición de pensamiento, es una forma de verse ante el mundo, es una forma de hacer política, es una forma de socializar. ¿Eh? Es un país que tiene una palabra muy sonora, loser, ¿no? El perdedor, ¿no? O la perdedora. Entonces, claro, tenemos que ver esa aventura dentro de ese contexto. Uno podría preguntarse, ¿qué tiene de particular lograr algo nunca visto, como es nadar a mar abierto entre Cuba y, y Florida? ¿Qué tiene eso de particular? ¿Por qué hay que hacer una cosa como esa? ¿Por qué hay que financiar cosas como esa, ¿no? La pregunta de por qué hay que financiar los deportes, por ejemplo. Em, y la respuesta es, mira, desde que el mundo es mundo, la humanidad siempre, y lo digo en todas las culturas y en todas sus dimensiones, no es un universalismo simplón, intenta hacer cosas que están más allá de sus fuerzas, o por lo menos de las fuerzas que se consideran límites. Bueno, de hecho, toda la experiencia migratoria de la humanidad tiene que ver con eso, ¿no? Una hazaña tras otra y superar, digamos, condiciones muy duras. Pero lo que se hizo con un sentido, digamos, práctico de supervivencia, pasar por el estrecho de Bering, por ejemplo, es una hazaña extraordinaria. Pero lo que se hizo con fines de supervivencia en las sociedades modernas, ricas, que tienen, digamos, capital para invertir en este tipo de cosas, ya se hace con finalidades, digamos, ideológicas. No en el mal sentido de ideología, el antiguo sentido marxista de falsa conciencia, sino con la finalidad de efectivamente presentar como atractivo y aceptable una tendencia cultural establecida. En ese sentido, además, Diane Nayat eh, está muy tocada por sus figuras paternas, más allá, por supuesto, de lo que significaron esas figuras paternas como figuras de abuso, ojo, pero está tocada, digamos, por eh, ese compromiso que adquiere la niña, la adolescente con su figura paterna en términos de cumple con mis deseos, cumple con mis aspiraciones. Y ella las hace suyas, más allá del abuso, y convierte ese abuso en una forma de vida donde logra unas hazañas extraordinarias. Y además de eso, es abiertamente lesbiana, es una mujer, esa figura de la, eh,
también muy estadounidense, que es esa figura del conferencista que va a decirle a la gente nada es imposible, ¿no? Que a veces puede resultar muy odiosa porque olvida las condiciones reales de las personas, ¿ok? Pero que en otros momentos puede ser estupenda. Por ejemplo, este documental, Lorena, de la corredora indígena, que corre sin zapatos de marca, todo este tipo de cosas, una cosa muy diferente, ¿no? Ah, también es una historia muy semejante, ¿no? Exacto, porque te está hablando de romper estos límites y estos estereotipos. La verdad es que con lo que has estado comentando me pones a pensar en muchas cuestiones porque bien lo dices, ¿no? Por un lado está esta cuestión de todas estas películas de superhéroes que plantean cuestiones fantásticas y luego nos enfrentamos a este tipo de historias que sí están muy fijadas también en metas pues que pueden parecer un tanto, pues quizás surreales en cierto sentido, ¿no? Porque tú bien lo dices, ¿no? Pues ¿cuál es el sentido de nadar entre Cuba y Florida, ¿no? En realidad, como para qué hacerlo o para qué quizás lograr algunas otras cuestiones, pero creo que está en esta cuestión que también de alguna manera vas planteando y que creo que nos va a permitir también ir profundizando más en esta película, en si bien están estas metas que se plantean, que pues nadie en realidad tendría por qué intentar hacer esto, porque además, déjenme contarles que Diana Nayat, como les decía, lo intenta a los 30 años, no lo consigue, lo intenta de nuevo a los 60 años y lo intenta varias veces. Nosotros vamos viendo en la película toda esta serie de cuestiones alrededor que incluyen patrocinadores, médicos, después un traje especial, una máscara, porque estamos hablando de que va a nadar, son alrededor de 3 días más o menos, obviamente sin descanso, sin dormir, con una persona asistiéndola para darle de comer un poco, para darle líquidos, enfrentándose desde luego a temperaturas pues, muy frías en el mar, a corrientes, a medusas que pueden ser pues mortales. Y entonces pues uno se pregunta, ¿por qué, no? También, ¿por qué necesitas hacer esto? Y creo que tú lo tocabas en este sentido, Gisela, porque la película va va hilando contra eventos del pasado, eventos de la infancia de Diana, que el propio nombre, por cierto, Nayat, y creo que vale la pena porque la película lo plantea desde el inicio, la película habla de Nayat, ¿no? Y este es un apellido francés que significa ninfa, y bueno, las ninfas son estas divinidades de la mitología griega que habitan en las fuentes, los bosques, las montañas o los ríos, y el padre de Diana pues desde pequeña le dicen, no, es que tú eres una ninfa y entonces tienes que nadar y tienes que ser, pues, fantástica en el mar, ¿no? Está, digamos que, pues en tu ADN, está en tu apellido y se establece esta expectativa. Y de ahí vamos viendo esta relación con este padre que tiene sus claroscuros. Luego vemos una relación con un entrenador con lo que hay, pues un cierto, bueno, un cierto hay abuso hacia ella y hacia otras de las nadadoras. Y me parece, no sé qué opines tú, Gisela, que también la película aprovecha para construir alrededor de esto esta meta que establece Diana, más allá de lo extraordinaria que pueda ser físicamente tiene que ver con una liberación de esta mujer en varios sentidos, ¿no? Ante este abuso que ha sufrido en la infancia, pero también ante todo un sistema que de alguna manera ha fijado quién es ella o quién debiera ser ella, qué puede hacer ella o qué no puede hacer ella. Sí, bueno, aquí entramos en un tema clave que tiene que ver con, por supuesto, los roles de género. ¿Qué se espera de una mujer? ¿Qué puede hacer una mujer y cuáles son los límites de una mujer? Recordemos, por ejemplo, que aceptar que hubiese maratones de mujeres fue toda una lucha, porque se suponía que las mujeres no podían hacer maratones. Es decir, hay una constante desvalorización de
las capacidades físicas femeninas que no tienen nada que ver con las diferencias que pueden existir entre promedio entre personas de sexo femenino y sexo masculino. No, sabemos que en promedio los hombres son más fuertes, pueden llegar más lejos en relación, por ejemplo, a carreras o a esfuerzos físicos, pero eso no quiere decir que las mujeres no puedan hacerlos, que era lo que se pensaba, que las mujeres no podían hacer ese tipo de esfuerzos porque físicamente no eran capaces o porque les traía consecuencias irreversibles a su salud. El tiempo lo que ha demostrado es que, por supuesto, eso era incierto, eran mitos, eran prejuicios, a partir de los cuales se construyen justificaciones para limitar, digamos, el radio de acción, en este caso de las mujeres. ¿Qué se espera de ellas? ¿Qué debe hacer una mujer? Bueno, una mujer que se plantee esfuerzos físicos tremendos de esa naturaleza, pues es poco femenina, Claro. es poco femenina. Es decir, la fuerza, la precisión, etcétera, es masculina. Pensemos en el caso de Billie Jean King, la tenista estadounidense también lesbiana. Por cierto, lo que eso significaba, y esto me da pie para otra cosa. eh, En una oportunidad me preguntaron, ¿por qué hay tantas lesbianas entre las tenistas? Yo le dije, bueno, debe ser que el tenis, el tenis hace que las mujeres se vuelvan lesbianas, dije burlonamente. Dije, no, la pregunta es, ¿por qué hay más lesbianas que heterosexuales? Y esa pregunta se la tiene que hacer la mujer heterosexual o la mujer lesbiana. Que Es además, decir, fíjate que algo que hace muy bien la película, y perdón que te interrumpa ahí, no, es no, la cuestión de que Diana y Bonnie sean lesbianas, eh, es un elemento más en la historia, pero no es un elemento relevante, que también eso me parece muy importante en esta película, porque la no película es lo central. no es lo central. O sea, No, lo sabemos como forma parte de cada uno de nosotros una serie de características, pero no está al frente como tal, simplemente es una característica más de ellas. No hay una historia de amor, que creo que también eso es una gran virtud de la película, porque no tenemos que caer pues como en estos lugares tan comunes, aun y cuando es una película de Hollywood, ¿no? claro, porque ahí creo que hay que subrayar eh, el vínculo entre ellas. Hay un vínculo sumamente fuerte, una suerte de vínculo familiar, podríamos decirlo, para elaborarlo de algún modo, ¿no? Para tipificarlo de algún modo. Pero esta definición es insuficiente, es decir, bueno, ok, la familia es para protegerse, lo conocemos como, vamos a dar a un lado ahorita los significados, eh, las discusiones alrededor de lo que significa la familia como institución de poder que lo es, para pensarlo como una instancia de cuidado. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay efectivamente un vínculo donde el cuidado es fundamental y es un vínculo lo suficientemente fuerte como para pensarlo dentro, digamos, incluso de un esquema amoroso, pero claro, un esquema amoroso que eh, donde lo sexual no está presente. Y ahí viene otra de las cosas interesantes, otra vuelta de tuerca de esa película. Eh, las relaciones, digamos, lésbicas pueden ser lo suficientemente profundas sin que obligatoriamente el ingrediente sexual tenga que estar presente. Este es Claro. el caso de esa relación. ¿Ok? Es una relación homoafectiva muy fuerte, un vínculo, bueno, Bonnie Stoll es lo que Doris Lessing llamaría una esposa, me explico. La escritora Doris Lessing, premio Nobel de Literatura, es una mujer cis heterosexual, vamos a dejarlo claro porque es importante para la historia. Le preguntaron cuando ganó el premio Nobel, ¿qué es lo que más le hace falta? Y ella se echó a reír y dijo, una esposa. ¿Qué estaba diciendo? Oye, alguien que, como las esposas de los escritores,
o las esposas de los científicos, etcétera, que tenga toda la vida en orden para que tú puedas dedicarte a lo que te claro, interesa. Y la relación de Bonnie Stoll con Diane Nayad es esa. Porque Diane Nayar tiene su toque narcisista, su toque absolutamente egoísta, y además está muy bien planteado en la película, de una manera muy paródica, muy irónica, em, cómo ella está encerrada en su mundo, que además no puede ser de otra manera. La gente que hace ese tipo de cosas tiene que ser así. claro. Pero fíjate que ahora que mencionas esta cuestión de ser de la esposa, creo que también está ahí esta resignificación de la esposa, porque pensamos que en esta cuestión de la esposa, al menos, por ejemplo, en el contexto mexicano, es mucho esta cuestión de la persona que se queda en casa, que queda de alguna manera, pues ahí como en un segundo plano, y creo que también aquí está esta cuestión de, ella entiende que este si bien es el objetivo de Diana y se lo cuestionan en la película, ¿no? En algún momento le dicen, bueno, pero tú por qué estás aquí involucrada, porque además uno tiene que ver la película para entender este tipo de cuestiones, porque pareciera, y cuando lo platicamos, lo reducimos en cuestiones de tiempo y lo reducimos en cuestiones de esfuerzo, ¿no? Pareciera como, ah, claro, van a dar de Cuba a Florida y listo. Pero en realidad esto implica mucho entrenamiento, implica dejar tu trabajo, implica no tener otros ingresos, implica que pues su trabajo se vuelve a ser esta coach para Diana, pero que sin ella además, porque pues obviamente hay crisis y tensiones, tú lo estás mencionando mucho en este sentido de, eh, pues Diana no es del todo fácil de repente, ¿no? Tiene Para eh, nada. un carácter difícil, es obstinada, no siempre es tan amable, eso obviamente la mete en dificultades, pero no lo podría lograr si no tiene Bonnie, ¿no? Y justo cuando le están preguntando, y me parece importante porque la película nos habla de que si bien la que va a lograr esta hazaña es Diana y la que se lleva como el crédito importante, Bonnie tiene en su entender que es una hazaña de las dos, es una hazaña compartida, ¿no? Ella lo dice en algún momento, ¿no? Dice algo así como, la única manera también, y que además va muy asociado con lo propio que le sucede a Diana, es la única manera en que voy a lograr esta magia en esta edad es a través de ella. Y entonces ese sueño de Diana es también el sueño de Bonnie, ¿no? Que creo que eso es importante porque yo veo esta relación que tú mencionas de figura de esposa como una figura de equipo, de acompañamiento, de complicidad, que coloca a las dos mujeres en un nivel, o a las dos personas para el caso, en un nivel bastante, pues equiparable, porque no hay una si no hay la otra, ¿no? Aunque veamos más a una que a la otra. Claro, el asunto es, cuando te digo el lugar de la esposa, es el lugar del cuidado, ¿no? Ella es el soporte, no solamente, digamos, el soporte deportivo, es el soporte afectivo de Diana. Es decir, es el soporte afectivo, es el soporte emocional, es el soporte psicológico, es, por supuesto, la amiga que la conoce de toda la vida, que puede efectivamente acompañarlas desde el punto de vista del entrenamiento deportivo, pero también acompañarlas desde el punto de vista de la articulación y la coordinación de todo ese equipo, ¿ok? Que está orientado, digamos, a lograr esa, esa hazaña, ¿no? Entonces, por eso te digo, es ese lugar que es a lo que se refería Doris Lessing, muy burlonamente, muy irónicamente. Además, Doris Lessing es absolutamente feminista, y por lo tanto, uno está muy claro de que está utilizando la palabra en un sentido irónico, pero que reivindica las labores del cuidado también. Es decir, hay una labor del cuidado que es el soporte afectivo, el soporte emocional, y eso es absolutamente fundamental. Conversando con amigas jóvenes,
me decían que a una de ellas le había molestado mucho, bueno, pero ¿por qué no asumen que es una relación de pareja, etcétera? Digo, bueno, el único vínculo profundo entre las personas, aparte de los de padres, hijos, etcétera, los vínculos familiares tan latinoamericanos, además, eh, no tiene que ser efectivamente la pareja en esos términos. O sea, estamos viendo lo que se ha dado en llamar las nuevas familias, es decir, nuevas maneras de vincularse, que, bueno, que no son nuevas, son muy antiguas, que tienen que ver, por ejemplo, la figura de los conventos, o la figura de los marinos, o la figura, es decir, de ámbitos homosociales, donde hay fortísimos vínculos de amistad que no tienen que ser sexuales obligatoriamente, ¿no? Pero que son vínculos de una enorme importancia. Aquí viene el asunto de la edad. Dayan Nayer no solamente es una nadadora vieja, estamos claros, es una mujer vieja. Y eso significa que no tiene vida amorosa y sexual, porque la vejez es eso, no tener vida amorosa, entre otras cosas. Una de las, en una oportunidad yo hice un ejercicio con estudiantes del TEC, lo hice en dos materias completamente diferentes. Piensen que una persona de 60 años es como si fueran a definir un objeto. ¿Qué es una persona de 60 años? Bueno, una persona de 60 años es una persona en la más absoluta senectud, que es idiota y muy importante. Las mujeres son más simpáticas que los hombres, que son cascarrabias, pero básicamente son seres asexuales. Esto es muy importante. ¿Qué se está planteando allí? Y me recordó en eso a una serie muy divertida, quien no la haya visto se la recomiendo ampliamente, que se llama Grace y Frankie, que también está en la plataforma Netflix, con dos actrices excepcionales como son Jane Fonda y Lily Tomlin, ¿no? Eh, Llega un momento en que Grace tiene una relación con un hombre más joven que ella, y bueno, se van a casar, etcétera, etcétera, o se casan. Y ella decide quedarse con Frankie. Ella necesita estar con Frankie. Entonces uno dice, ¿Grace es homosexual? No, Frankie se cansó de decirle, chica, ¿por qué no? Porque además Franklin es una chica de los 60, etcétera. Fue joven en los años 60 del siglo pasado. Pero no, es decir, el sexo para Grace es con hombres, pero la vinculación afectiva y existencial es con Frankie. Eso es muy interesante. Sí, Que son mujeres incluso mayores que Nayet, ¿ok? le Y da que otra con dimensión esto, por completo. ¿ok? Entonces, bueno, viendo eso, ¿qué es lo importante? ¿Qué empieza a ser lo importante en la medida en que pasa el tiempo? Entonces, claro, estas chicas treintañeras o treintineyer, como la quieras llamar, decían, bueno, pero ¿cómo es posible? Etcétera. Y una de ellas decía, pero espérate, no te armes una historia paralela de que ellas no aceptan que son parejas. No, déjalas ser como ellas exactamente quieren ser. Y creo que eso es clave. Porque de repente pareciera haber quizás solo una posibilidad, es decir, o es tu pareja o no es nada, no puede ser una relación de amistad, ¿sabes? O sea, a fuerzas queremos ponerle estos tintes sexuales cuando no necesariamente tiene que haberlos. Vayan, en el caso de Nayat, sabemos que Bonnie y Diana en algún momento salieron, en algún momento tuvieron una relación, pero hay este entendimiento de ellas de no funcionan como pareja, pero funcionan muy bien bajo este esquema de amistad. Y que creo que además, por otro lado, hoy estamos tú y yo mucho hablando de nuestros alumnos, pero me resonó por algo que leí en un texto de uno de mis alumnos, y él escribía sobre cómo existe pues esta suerte de mandato o esta suerte de expectativa. Él lo refería en este caso a los hombres de tienes que estar en pareja, ¿no? Y entonces lo que él decía es
es complicado porque ¿qué pasa si pues no he encontrado pareja o no quiero tener pareja? Y entonces alrededor de mí se construye esta cuestión de hay algo que está mal, algo que está fuera de la sintonía cuando pues no tendría por qué ser así, ¿no? No, bueno, hombre sin pareja es homosexual. Exacto, o sea, parece haber Hombre sin también pareja es homosexual, ya. parece haber como este tipo de cajas en las cuales tratamos de meter cualquier tipo de condición, de decisión, de situación, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es salir de esas cajas y normalizar que dos mujeres pueden ser amigas sin que haya un contexto sexual, que un hombre que es soltero no necesariamente tiene que ser homosexual y así una serie de cuestiones adicionales, ¿no? Que de alguna manera pues también aquí está planteado con esta relación entre Bonnie y Diana que pues no es de corte sexual, vaya, ellas son, hay mucha sororidad entre ellas, hay mucho entendimiento entre ellas, eh, y creo que es muy gratificante ver justamente este apoyo que se da entre ellas dos y que en cierta forma también se va construyendo alrededor de el equipo que las va acompañando, porque estamos hablando mucho de ellas dos, pero en realidad en el trayecto y en los varios años que les toma conseguir esta hazaña, que creo que también eso es algo interesante, porque pensaba en cómo es, parece ser imposible cuando se impone esta tarea a los 60 años y la alcanza a los 65 o 63. Con más edad, que pareciera ser menos probable, finalmente es cuando lo consigue, ¿no? Claro, porque es que además, eh, aparte por supuesto de cómo entendemos los vínculos profundos, es decir, yo creo que el vínculo de ellas es profundamente amoroso, pero desde el punto de vista de lo que significa, digamos, el interés en el otro y el conectarse con el otro y el hacer equipo con el otro. ¿Eh? Pero tenemos que ver también al resto del equipo, el capitán, por ejemplo. Claro, No, la capitana de la nave era esta chica que me gustó mucho ese personaje, pero digamos, bueno, el que coordina la navegación, lo que significa, por ejemplo, entregarse a esa tarea, apostar por esa tarea, el sentido que se le puede ver a una tarea hecha entre todos, hecha en comunidad, efectivamente, eh, con todos los problemas que Dayan Nayas le pone a esa comunidad por sus exigencias, pero lo que significa, por ejemplo, estar unidos por un propósito común, que no es simplemente llevar a la gente de paseo turístico por la zona, en el caso, digamos, del, del navegante. O simplemente, no sé, alejar por juego a los tiburones de los nadadores que se lanzan en la mitad del mar, porque bueno, pues eso es divertido porque tienes el dinero para hacerlo. No, mira, que tienes que proteger la vida de una persona que va a estar horas, horas y horas nadando. Eh, entonces, bueno, entender además cómo hay algo que no debemos olvidar. El grado de, más allá de las capacidades físicas del cuerpo, también la presencia de la ciencia allí, claro. de la medicina, de cómo alimentas a una persona que está haciendo eso, cómo la hidratas, cómo la proteges de, de las medusas que pueden meterse incluso en tu boca, ¿eh? Sí, sí, sí. De los delirios. Fíjate que esta película, justo por todo esto que mencionas y por todas estas pues retos que implica, me hizo pensar en dos películas más que se han estrenado este año. No necesariamente tienen esta misma calidad que tiene Nayat o este mismo impacto que está teniendo en esta temporada de premios, en este cierre del año, pero conectan en términos de una persona que se ha impuesto una tarea que pareciera ser imposible. Una de estas películas se llama Espíritu Libre, también es una película de Netflix y esta, lo curioso es, también es protagonizada por una mujer
En este caso es la historia real de Jessica Watson, una joven australiana, y ella se impone la tarea de pues recorrer en un bote, de navegar sola alrededor del mundo. Eh, y me parece que contrasta con esta en el sentido de, en Naya tenemos a una mujer de la tercera edad que ya no puede hacer esto porque está en la tercera edad. En Espíritu Libre tenemos a una adolescente que no puede hacer eso porque, uno, también es mujer desde luego, dos, porque es muy joven. Y entonces es un poco esta cuestión de, bueno, pareciera ser que de estas cuestiones que dices, bueno, decídanse, si es muy joven, eso es obra en contra de ti. Si eres más maduro, más madura, pues eso también está en contra de ti. Entonces, ¿cómo cómo lo resuelves, no? Y la otra película, que creo que quizás tiene un poquito eh, algunos elementos un poquito más aterrizados, pero que conectan también con estas, se llama A Millones de Kilómetros. Esta es una película que está en Prime Video y que nos cuenta la historia de un mexicano americano, de José. Esta es una historia real que estuvo hace algunos años también en las noticias. Yo no la recordé cuando estaba viendo la película. Y en este caso es la historia de eh, pues empezamos conociéndolo de niño y se plantea como niño que quiere ir al espacio, quiere ser astronauta. Y entonces también está esta cuestión de cómo le va a ser un migrante cuyos padres trabajaban en el campo para conseguir pues ser aceptado en la NASA, ¿no? E igual que vamos viendo, por ejemplo, en Naya, donde tiene un equipo, tiene este apoyo, que curiosamente, fíjate, ahora que lo platico, tiene una esposa justamente con una situación similar, aunque su esposa tiene su propio objetivo que también logra. No voy a spoilerear esa parte por si ustedes quieren ver la película. Y hay algo que me gusta mucho de A Millones de Kilómetros y que me parece puede aterrizarse un poco más en este sentido de la meta de Diana, la meta de eh, esta chica Watson en Espíritu Libre, pareciera ser como algo físico que, eh, como decíamos, a lo mejor no tiene tanto sentido, pero creo que lo importante de estas historias está en cómo lo traducimos y cómo se vuelven algo universal, ¿no? Y en A Millones de Kilómetros dan una receta que me parece, bueno, una receta entre comillas, más bien es una serie de pasos, ¿no? Y lo que él indica es, uno, encuentra tu objetivo, el que sea. No tiene que ser nadar de Cuba a Florida, no tiene que ser darle la vuelta al mundo en un bote, no tiene que ser convertirte en un astronauta. Puede ser algo quizás con otro nivel de expectativas que ahora ligo con otra historia que creo que me gustaría conocer también tu punto de vista. Pero bueno, el uno es encuentra tu objetivo, el dos es saber a qué distancia estás, el tres es dibuja una hoja de ruta, cuatro, si no sabes, aprende, y cinco, cuando crees que lo has logrado, aún deberás esforzarte más, que creo que me parece que hace mucho sentido. Dentro de estas tres historias hay muchas más, hay muchas películas de pues hazañas sobresalientes que han hecho distintos personajes a lo largo de la historia. Entonces, bueno, creo que era importante sentar eso. El otro aspecto al que quería yo ir, Gisela, es, hablábamos de esta alta expectativa que se establece. Probablemente has visto o al menos has escuchado de pues, la película más taquillera de este año hasta el momento, y yo creo que se quedará así, que es Barbie. Y Barbie plantea algo que me parece muy relevante. Obviamente voy a resumir aquí muchas cosas. Hay, van a encontrar ustedes un video sobre Barbie en el canal de Blua, en el canal de la Escuela de Humanidades. Hay un video aquí en este canal ya también analizando estos aspectos a mayor profundidad, pero la crisis en la que está Barbie y en la que está
la mujer que juega con Barbie, que es el personaje de América Ferrera, tiene que ver justamente con eso, con este hecho de si yo quiero ser Barbie o quiero jugar con Barbie, tengo que ser la mejor en algo. Tengo que ser una premio Nobel, tengo que ser una presidenta, tengo que ser una gran científica y además tengo que ser y hacer todo eso de buenas, verme bien, tener un cuerpo perfecto. eh, y a lo que Qué voy agotador, Dios mío. es agotador, exacto, es agotador. A eso es a lo que voy, ¿no? Porque estas metas parecieran ser muy altas. ¿Qué pasa si fijamos otras metas más realistas? ¿Qué Mm, piensas tú de ello? No, sí, por supuesto. Yo creo que voy otra vez a Lorena, la corredora indígena, que también el documental está en Netflix, porque a diferencia, por ejemplo, de allá en Nayat, que se cría en el seno de una familia acomodada, puede acceder, digamos, a las instalaciones deportivas del país, de la más grande potencia deportiva del planeta, todo ese tipo de cosas. El caso de Lorena es, no, mira, es algo que yo me propongo con mis recursos que son extremadamente limitados. Soy una mujer campesina indígena, ¿ok? Que no va a correr con zapatillas de deporte, sino que va a reivindicar que básicamente somos caminantes y corredores. ¿Ok? Em, este, si uno ve, digamos, los dos contextos que son radicalmente diferentes, lo que efectivamente ocurre en ambos es el propósito. Em, la palabra quizás que más se utilizaría aquí es, por supuesto, empoderamiento, pero yo creo que empoderamiento tiene que ver con ejercicio de la libertad, de lo que puede ser, digamos, la libertad. ¿Cómo escojo yo construir una vida, un propósito, etcétera? Y ahí vienen dos cosas, digamos. Tanto en el caso de Lorena como en el caso de Naya, eh, está presente una vocación muy moderna, que es el propósito personal. Por ejemplo, si tú ves las cosas desde la teoría de colonial, habría que desmontar, digamos, en el caso tanto de Naya como de Lorena, las motivaciones a partir de las cuales se hace ese tipo de hazañas, ese tipo de acciones, que son en definitiva un propósito netamente individual. Pensamos que los propósitos netamente individuales son un espacio particular de la subjetividad que se desarrolla en la modernidad. Eso hay que verlo quizás con más, tomarlo con pinza y verlo como lo siguiente. Las iniciativas humanas, que sin duda, ninguna iniciativa humana funciona fuera de un contexto social y colectivo, eso está clarísimo. Eso ni siquiera hay que aclarar. Eh, pero toda iniciativa humana que rompa de alguna manera con lo establecido, con el hábito, con el camino ya socorrido, parte de una iniciativa que requiere de cierto liderazgo. Pienso, por ejemplo, en algo muy importante de la historia de México. Eh, los mexicas que hacen una enorme migración que dura un enorme tiempo para finalmente llegar a la fundación de Tenochtitlan. Si uno pudiera pensar en eso, uno diría, sí, por supuesto, una iniciativa comunitaria tomada seguramente desde la perspectiva de una profecía, por supuesto, todo eso es verdad. Pero alguien dijo, vamos a hacer, porque un Dios me lo dijo. Muy bien. Pero digamos, esa fuerza de el empuje para romper el hábito es lo que se destaca en ambos contextos, ¿no? Pues claro, eso puede caer muy fácilmente en la cuestión de decir, no, bueno, la racionalidad individual, capitalista, neoliberal, etcétera. Creo que hay que verlo con una complejidad mucho mayor y creo que incluso desde la perspectiva del marxismo o de Gramsci,
que los decoloniales reconocen que son eurocéntricos, pero son útiles. eh, la vida humana es bastante más compleja que efectivamente reiterar lo hecho. De hecho, la vida humana se define por no reiterarlo en todas sus épocas. Entonces, bueno, creo que aquí hay que considerar a estas dos mujeres dentro de este contexto y dentro de un contexto moderno que hace que tú no le puedes prohibir a Lorena hacer lo que hace, ni le puedes prohibir a Naya de hacer lo que hace. Me encanta y me hace por completo sentido porque fíjate que desde hace un par de años con los graduandos siempre tengo un consejo para ellos y me parece que esto va mucho a esto que estamos platicando en el sentido de que cada uno de nosotros debe de establecer esos objetivos que quiere alcanzar y no establecerlos acorde con lo que otros han logrado o con lo que se ha establecido como en términos generales. Porque usualmente tenemos esta idea de, es que tú solamente vas a ser feliz o tú solamente vas a ser muy exitoso. Bueno, una, vas a ser muy feliz y vas a ser exitoso. Si no, no lo vas a hacer. Y dos, obviamente esto va como en esta escala. Tendrás que ir escalando posiciones en el ámbito laboral. Tienes que ser el directivo, tienes que ser el ejecutivo, tienes que ser el CEO, pero es que la felicidad no está ahí. La felicidad o el que te realices personal y profesionalmente no está en alcanzar eso que se ha establecido socialmente, está en alcanzar aquello que establezcas tú, como lo hacen estas historias que estamos compartiendo, que sí pueden ser desde luego muy, muy altas, porque también son pues, metas difíciles de alcanzar, pero pueden ser en realidad otras mucho más cercanas, es decir, puedes ser feliz haciendo bien esa labor que tú has decidido hacer como deportista, como entrenador, como chef, como profesor, como cualquier otra tarea, sin necesariamente convertirte en el, eh, el directivo o el que tiene la posición más alta, ¿no? Creo que lo clave está en cada quien establecer esa meta que es la meta que te va a hacer feliz a ti y no a los Y, demás. y creo que hay algo que es importante, que es que eso que llamamos felicidad, que es una sensación de plenitud y de bienestar, y sobre todo de consonancia entre lo que piensas, haces y quieres, bueno, tiene mucho que ver con los demás, ¿ok? Es decir, con tus afectos, con tu... Estoy diciendo que la felicidad tiene que ver con los demás, sí, sí. Es decir, tiene que ver con un vínculo fuerte con los demás. Y eso es muy difícil en los contextos nuestros y nunca ha sido fácil, por cierto. Eh, yo estudié literatura y mira, todo lo que nos indican las historias antiguas familiares es que la familia siempre ha sido un problema. Mira, por ejemplo, en la familia de, de Agamenón en Troya, de Agamenón este, que son de los personajes alrededor de la guerra de Troya, perdón, todo el mundo se mata. La esposa mata al marido, el marido antes había sacrificado a la hija, el hijo mata a la madre, la otra hija quiere matar a todo el mundo, a la madre sobre todo. Entonces, ahí, por supuesto, todo eso es muy fuerte, todo eso es muy tremendo y los vínculos son difíciles, pero efectivamente el bienestar tiene mucho que ver con los vínculos. Este, mucho más que con las realizaciones profesionales, que por supuesto son muy importantes, porque la realización profesional entra en otro campo. Este, hay una cosa que olvidamos, son sociedades muy secularizadas, pero no es la laicidad iluminista, sino que más bien es una suerte de hedonismo consumista que tiene que ver con una felicidad que se obtiene a través de satisfacerse, es decir, de darse a sí mismo like, pum, 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 pum. Y resulta que lo que realmente le da sentido a la existencia es el propósito y es el efectivamente estar ahí. Te voy a poner un ejemplo. Suponte que una persona sale de su país por motivos políticos. ¿Por qué?
hay una serie de gobiernos autoritarios, dictatoriales, crueles, etcétera, en el mundo. Una persona se enfrenta a esos gobiernos. Eso no da felicidad en términos de, ay, qué bueno, qué maravilla, el fiestón, etcétera. Eso da una satisfacción íntima, que es lo que le da sentido a la existencia. Eso puede significar pobreza, eso puede significar problemas, eso puede significar que sacrificas a tu familia. Muchos de los dirigentes que han salido que han dirigido transiciones democráticas, comenzando por Nelson Mandela, reconocen haber sido pésimos padres, porque el padre de la patria o la madre de la patria no es el padre ni la madre de sus hijos. Sin Claro. embargo, ese sacrificio requiere, da la íntima satisfacción de lo que significa trabajar por los otros. ¿Sí? Y sin embargo, ¿qué vida con más sentido que la de Mandela? Él estuvo 27 años preso. Y 27 años de la época en que uno está gozando, fiesteando, con grandes amores, etcétera, etcétera, ¿no? Sale ya viejo y se convierte, digamos, en el líder de una nación. Es decir, esos son, digamos, los propósitos ya con sentido más trascendente y colectivo que lo que hizo Dayan Nayar, que tanto Dayan Nayar como Lorena hacen algo muy importante, reivindican un sentido de lo que es ser mujer y de lo que significa, digamos, en un caso ser lesbiana y mujer vieja, en el otro caso ser mujer indígena y pobre, que yo creo muy importante para entender, digamos, el sentido final de dos películas que básicamente están emparentadas por el hecho de tener su raíz en documentales. En el caso de Lorena Abierto, en el caso de Nayar, son documentalistas que deciden hacer una historia, narrar a través de la ficción la verdad íntima de esta historia. Siempre se lo digo a mis alumnos de semiótica y de escritura creativa. La verdad del arte no es simple y llanamente tratar de vertir la realidad como la recordamos, sin comillas, pues la realidad como la recordamos, sino entender que para decir su verdad íntima, a veces es necesario destacar unas cosas y no otras. Por supuesto que en esta película, por ejemplo, el diálogo que ellas mantienen, que se dicen que se aman, además, ese diálogo no tuvo lugar, No, claro. Pero está en función de la verdad que se quiere contar. pero está en función de la verdad que se quiere contar. Eso es clave. ¿Ok? Eso es muy importante en ese caso, ¿no? Bueno, y hay una reivindicación, por supuesto, de la naturaleza. En términos, en esta época de crisis climática, ¿qué significa la naturaleza? ¿Cómo nos relacionamos con ella? Hay una cosa que me gustó mucho cuando los muchachos están hablando de cómo van a hacer con los tiburones, ¿no? Y le dicen a Naya, mira Naya, voy a parafrasear un poco lo que dicen, pero en dos platos le dicen, mira, la intrusa eres tú. Claro. ¿Eh? Es decir, aquí los vamos a alejar Con unas como lanzas que tienen ahí y una con una corriente lanza, pero de punta a Roma. O sea, de punta estas romas. cosas que le dan un golpecito en la nariz y bueno, con ultrasonido, que finalmente wow, lo que los hace y no les hace daño. ¿Eh? Pero efectivamente la intrusa es ella. Ellos sí pueden ir de Florida a Cuba sin ningún problema. Ahí la intrusa es Naya. La intrusa es el barco. ¿Ok? Esos son los intrusos. Por lo tanto, hay que respetar profundamente ese entorno. Claro. No hay que matar medusas. Es ella la que está importunando a las medusas. Y a mí me gustó mucho ese enfoque porque tú sabes que ahora, como me he dado cuenta que mis estudiantes tienen una gran cultura pop, eh, una de las cosas es que me vuelvo pretencioso y les digo, porque yo estuve en el estreno y me ven como un clásico viviente. ¿Eh? Entonces, yo estuve en el estreno de Tiburón. Claro. Tiburón, yo estuve en el filme. Era una chica como de 12 años, una cosa así. Saquen sus cuentas. eh, pero Tiburón era la naturaleza como amenaza. Por cierto, una magnífica película, o sea, la recomiendo ampliamente. ¿Ok? Yo me sorprendo con los muchachos de producción musical cuando, los muchachos, las muchachas, cuando una de las cosas para la relación semiótica música
El mejor ejemplo que ellos mismos sacan es tiburón. Turururú, turururú, tu. Es Es que decir, esa están cosa. construidos. Por ahí viene el bicho. ¿Ok? Entonces, pero la relación es muy distinta, es la relación de la conquista de la naturaleza por el ser humano, que entonces destruye al tiburón enemigo de los que se vayan en la playa en la orilla. O sea, ha pasado mucho tiempo. Y ahora es distinto. Mira, no, aquí la intrusa eres tú, así que, ok, los vamos a espantar, pero vamos a ponerte un traje para las medusas y vamos a poner ultrasonido para los tiburones y cualquier cosa los espantamos como hago yo cuando entran abejas en casa, que empiezo con una revistica a hacerles así hasta que salen, en lugar de darle un revistazo Claro, y claro, acabar claro. con ellas, ¿no? Gisela, estoy encantado escuchándote. Me gusta este concepto de, Ay, no, esto es una delicia lo que estamos haciendo. Yo lo estoy disfrutando profundamente. ay, pues qué bueno, Gisela, encantados de estar contigo aquí en este análisis de Nayat. Ojalá estés con nosotros en otro próximo análisis. Cuando quieran, porque es un enorme disfrute. Ha sido, me parece que simplemente me estoy tomando un café con amigos, este, eh, y estoy conversando con absoluta libertad. Muchas gracias, muchas gracias. Encantados, la verdad es que es un placer compartir este espacio contigo. Váyanse por favor con esta idea. Espero que nosotros hayamos sido también, en cierta forma, intrusos con este video a sus vidas, a sus ideas, a sus mentes, que la propia película Nayat y varias de las otras que estuvimos platicando en este espacio, pues sean intrusos que los lleven a algo muy, muy importante que es a esa verdad. Pero bueno, antes de cerrar ya por completo, Gisela, ¿alguna última observación, algún último comentario que quieras No, regalar? no, más allá del spoiler, vean las películas, vean por supuesto Nayar, vean Lorena, vean Tiburón, es decir, vean todo este universo, para darse cuenta además de la gran calidad artística de todos los trabajos de lo que estamos hablando, por otra parte, en el sentido de cinematografía, actuaciones, guión, propuesta, este, pero además para que les haga sentido desde una perspectiva de vida, ¿no? De lo que significan, cómo van cambiando nuestras maneras de ver las cosas y cómo esas maneras de ver las cosas tienen un contexto histórico, cultural, social específico. Yo creo que eso es muy, muy importante. Gisela, ¿dónde te encontramos? Sabemos que podemos leerte en Letras Libres, alguna otra red social, algún otro medio donde Mira, podamos yo les encontrarte. diría que arrobas y se la acosan en Twitter, pero ese Twitter está dedicado exclusivamente al tema político venezolano. Para eso quedó. Este, entonces no lo estoy trabajando desde otra perspectiva. Estoy en Facebook. Generalmente mis posts de Facebook son abiertos porque, bueno, tienen que ver con los artículos de letras libres o ideas que puedo compartir y que no son simplemente personales, íntimas, etcétera, ¿no? No tengo Instagram, eh, pero creo que los artículos de letras libres sí los comparto en las redes, los comparto en Twitter también, bueno, pueden ayudar un poco a plantear algunas reflexiones que hago este, sobre el humanismo, sobre la literatura, sobre género, sobre todos estos temas. Muy bien, muchas gracias, Gisela. Pues no se pierdan los artículos, los comentarios, las publicaciones de Gisela. Por favor, no se pierdan tampoco los otros videos que hemos estado haciendo para Así es. desigualdad de género. Ahí van a encontrar Ellas Hablan, Los Asesinos de la Luna, Barbie. Desde luego no se pierdan los close-up en este canal. Y bueno, no se olviden de darle like a este video, comentarlo, compartirlo, suscribirse a este canal. Yo los veo muy pronto en otro close-up y creo que nos podemos ir con un par de cuestiones esenciales que conectan siempre mucho con este canal, que son uno, elige tu historia, dos, escribe tu historia y vamos a agregarle hoy tres, encuentra tu verdad al elegir y escribir esa historia. Muchas gracias a Sebas, por cierto, por apoyarnos en Muchísimas gracias, el Sebas. Un video. gusto, Nos vemos muy un pronto. placer. Chao.